iniciar la grabación. Empezamos a grabar y a continuación vamos a ver una pequeña presentación de lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Entonces les recuerdo que el objetivo en esta ocasión es que ustedes el objetivo de todo esto es que nosotros podamos reducir el problema de el procesamiento del lenguaje natural a un problema matemático, ¿no? ¿Y cómo vamos a poder lograr eso? Entonces, primero pues vamos a hablar un poquito de qué es el procesamiento del lenguaje natural. Ustedes ya tuvieron un poquito de experiencia con Joaquín, con las expresiones regulares, pero pues nosotros vamos a darle una perspectiva un poquito más general, tanto teórica. Esta sesión es puramente teórica y el objetivo que vendrá después de esto es que repasemos algunas cosas de álgebra lineal, un poquito de espacios métricos, y ya que tengamos todo este background matemático, ahora sí nos metemos directamente a la parte del preprocesamiento para cumplir un objetivo en específico. ¿Ok? Entonces, la introducción del procesamiento del lenguaje natural. En sí, pues uno puede dar una definición muy global de lo que podría ser, pero en sí es un área de las ciencias de la computación que pues lo que trata es de desarrollar técnicas computacionales para analizar todos los textos y que de esta manera nosotros podamos llegar a desarrollar algún tipo de aplicación para nuestra vida cotidiana, ¿no? O para resolver y simplificar en gran medida tareas que se nos vaya presentando. Entonces, en general, el procesamiento del lenguaje natural pues depende totalmente de la lingüística, y los avances desarrollados con respecto a la lingüística pues son muy importantes para que nosotros podamos desarrollar pues todas estas herramientas. En sí, el procesamiento del lenguaje natural tiene varios objetivos que podemos tomar algunos de estos objetivos sencillos, como el hecho de parafrasear un texto, traducir un texto, como les venía comentado que eso es lo que se puede hacer. También responder preguntas y respuestas, ¿no? O sea, por ejemplo, un chatbot tiene diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener un ente virtual que está interactuando y platicando contigo, pero también nosotros podemos tener un asistente que reciba órdenes y que de acuerdo a lo que nosotros le digamos pues haga ciertas funciones. También muchas veces lo que queremos es sintetizar una gran cantidad de información. Entonces es interesante que nosotros podamos hacer un proceso de resumir textos de manera automatizada para que de esta manera la información que nosotros necesitamos sea lo más importante, y por tanto se pueda obtener todo el jugo de la información sin la necesidad de tener que hacer un análisis gigante. Y además también se puede hacer un análisis de los sentimientos, es decir, que nosotros podamos ver y entrever algunas cosas que pues para nosotros es muy nato, ¿no? O incluso yo creo, yo no lo he visto, pero por ejemplo que se pueda entender metáforas o que se pueda desarrollar una herramienta que pueda entender diferentes planos literarios, ¿no? Si se puede decir planos literarios entre diferentes interpretaciones de un diferente texto.
¿no? Y bueno, para poder alcanzar pues, todos esos objetivos, pues debemos de saber que ya de antemano se han propuesto diferentes soluciones a, a estos diferentes problemas. Entonces, para que nosotros podamos entender cómo atacar un problema del procesamiento del lenguaje natural, pues debemos de saber nuestra historia y por tanto, si nosotros sabemos dónde empezó el procesamiento del lenguaje natural, pues podemos darnos cuenta de cuáles han sido los fracasos o los éxitos y a partir de ahí pues empezar a desarrollar nuestros diferentes proyectos y de esta manera pues proponer soluciones a los problemas que nos estamos planteando. Entonces, ustedes saben que dentro de la Segunda Guerra Mundial pues había un proceso de encriptación de la información y esa encriptación era muy importante para poder resguardar pues cómo se iba a mover el enemigo, ¿no? Entonces se desarrolló toda una teoría con respecto a la encriptación y de hecho la encriptación es un área, se podría decir, parte de las matemáticas y de la computación, que es muy importante, que actualmente nosotros ya conocemos tecnologías muy avanzadas para encriptar algo. Y entonces las primeras máquinas que procesaban el lenguaje natural tenían la función de encriptar un mensaje, ¿no? Y desencriptarlo. Y teniendo toda esa idea, pues lo que se tenía en mente es que si nosotros pensamos y tratamos de reducir como ¿cómo se dice? Pues nuestro lenguaje es simplemente pues una codificación y una decodificación de un mensaje y que cada vez que nosotros pasamos el mensaje de un idioma a otro, estamos en realidad encriptándolo y desencriptándolo. Entonces, tenía sentido en ese momento pensar que nosotros podíamos desarrollar una máquina que pudiera hacer una traducción simplemente respetando lo que dice el diccionario, ¿no? Pasar las cosas tal cual, literalmente. Y entonces eso se hizo con los primeros traductores utilizando principalmente las teorías de encriptación. Sin embargo, pues había muchas limitaciones con respecto a eso. Ustedes ya se habrán dado cuenta allá desde hace mucho tiempo de que cuando haces una traducción de manera literal de significado de palabra por palabra, pues la verdad es que lo que queda traducido no necesariamente tiene sentido dentro de ese otro lenguaje. Entonces, bueno, un lingüista muy importante que es Noam Chomsky, pues empezó a desarrollar algunas herramientas lingüísticas y más que nada herramientas, no tanto herramientas, sino más bien una teoría. Y a partir de esta teoría quería englobar cómo se podría hacer una traducción y entender los lenguajes de una perspectiva totalmente distinta. Entonces esto permitió hacer desarrollar nuevas teorías de cómo se debería de hacer traducciones con respecto a los diferentes idiomas. Y de hecho las teorías que se desarrolló por Noam Chomsky, pues la verdad es que no tienen mucho tiempo en comparación con las teorías matemáticas que nosotros conocemos, que ya son antiquísimas. En cambio, en cuanto al estudio del lenguaje, a pesar de que durante mucho tiempo lo hemos utilizado, realmente no lo hemos entendido del todo y por tanto, pues estas herramientas teóricas desarrolladas con Noam Chomsky, pues son totalmente pues útiles hasta el día de hoy. Ahora, en sí, el procesamiento del lenguaje natural, como les había dicho, pues se divide
pues en diferentes áreas. Y pues dentro de estas diferentes áreas, pues primero, si nosotros simplemente utilizamos la computadora para procesarlo, nosotros vamos a darnos cuenta de que hay unas ciertas limitaciones. Entonces, ¿esas limitaciones a qué se deben? Pues se deben a que pues nuestro lenguaje no se puede reducir simplemente a, a, a unos y ceros, ¿no? O sea, no lo podemos reducir más que nada porque hay un paso que debemos todavía de entender. Entonces, ese paso que nosotros debemos de entender es justamente lo que nos viene a ofrecer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, a diferencia de la computación clásica lo que nos ofrece es los algoritmos, es decir, cómo seguir las reglas de una serie de reglas para llegar a un cierto objetivo, ¿no? Cumplir y hacer una tarea. Cumplir y hacer ciertas eh, seguir ciertos comandos para cumplir un objetivo. Sin embargo, nosotros como humanos sabemos que nosotros no funcionamos tal cual como la computación con algoritmos, no funcionamos tal cual como de esa manera, sino más bien utilizamos algunas, pues hacemos una serie de procesos biológicos que son muy, este, pues relevantes para nuestra existencia y por tanto para desarrollarnos como humanos. Y entonces lo que se hizo es tratar de sintetizar el funcionamiento de lo que es una red neuronal. Y nosotros podemos darnos cuenta de que si abrimos los libros de inteligencia artificial, lo primero que se hace es partir de un modelo biológico de la neurona. Y una vez que se tiene este modelo biológico de la neurona, lo que se hace es una sintetización a reducirlo a un modelo matemático utilizando teoría de gráficas. Entonces lo que se hace es, se toma las funciones básicas de una neurona y se lleva toda esa información a una gráfica de de lo que podría ser el funcionamiento de una neurona. Y con base en estas neuronas nosotros podemos tratar de modelar los diferentes procesos que nosotros hacemos de manera natural y por tanto con base en esta sintetización llevarlo de esta manera a la computación y así nosotros podemos hacer una simulación de una neurona que es justamente una red neuronal artificial y poder lograr cumplir cumplir los objetivos que nosotros inicialmente nos planteamos, pero ahora la manera en cómo se está resolviendo es partiendo de una hipótesis de cómo es que se puede atacar un problema en específico. ¿A qué me refiero con esta hipótesis? Por ejemplo, en el 97, ya tiene alrededor de poco menos de 30 años, salió un artículo que justamente es de esta red neuronal que les estoy comentando, que se llama LSTM, que es Long Short Term Memory. Y pues la idea de esta red neuronal, que bueno, técnicamente es una neurona, y cuando tienes varias neuronas, pues construyes una red. Entonces, esta neurona tiene la capacidad de tener memoria de corto y largo plazo. Y entonces se hace una serie de hipótesis de cómo es que viene este funcionamiento y a partir de esto se trata de resolver el problema de cómo se debe de hacer una traducción correcta. Posteriormente vienen ciertas limitaciones con este tipo de redes neuronales,
más que nada porque se dan cuenta de que no se le da tanta importancia al género, o por ejemplo cuando una palabra es plural o singular, al momento de utilizar este tipo de redes neuronales no se les está dando tanta importancia, y por tanto se desarrolla algo que se llama mecanismos de atención. Estos mecanismos de atención vienen a resolver esas deficiencias que tiene este, este tipo de redes neuronales. Y entonces, conforme se desarrolla esa teoría con respecto a los mecanismos de atención, resulta que se empieza a desarrollar algo que se llaman transformers. Los transformers básicamente utilizan toda esta teoría de los mecanismos de atención para resolver ya más problemas más complejos. Y entonces, por ejemplo, aquí les comparto este artículo. Este artículo es del inicios de este año, y lo que hace es, tú tienes un problema matemático de tu libro favorito, ¿no? Por ejemplo, no sé, del Spivak, ¿no? Agarras el Spivak y tienes un problema matemático, ¿no? En la parte de ejercicios. Bueno, pues resulta que si nosotros le damos ese ejercicio a, pues a esta red neuronal que es un Transformers, entonces resulta que lo resuelve, ¿no? Hace este tipo de procesos utilizando Transformers. Y todo esto se ha podido lograr debido a tres componentes que ya lo había comentado, que es la parte de la computación, que viene la parte tecnológica, que es el uso de los GPUs, que ha simplificado en gran medida los tiempos de entrenamiento, las redes neuronales, que toda la teoría de las redes neuronales y algoritmos de machine learning son muy importantes, y que es parte que realmente se desarrolla de manera independiente de la computación, porque viene directamente de un modelo biológico y se mezcla justo con las ciencias de la computación, más que nada para desarrollar algoritmos para entrenar estas redes neuronales. Pero también viene la parte lingüística, y en la parte lingüística tiene que ver con cómo se tiene que sintetizar toda la información que nosotros estamos obteniendo sin la necesidad, bueno, teniendo las pérdidas de información mínimas, ¿no? Entonces, para eso se tiene que desarrollar algunos algoritmos que dependen de teorías lingüísticas para que nosotros podamos entender cómo está el problema, y de esta manera poder tomar de una base de datos solamente la información relevante, y de esta manera también aprovechar al máximo nuestras limitaciones de la computadora. ¿Ok? Entonces, sé que esta introducción histórica realmente es muy breve, pero más o menos lo que quiero compartirles con esto es que ustedes tengan una idea global de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, de cómo partió, que es simplemente utilizando teoría de la encriptación, tomando bases de la lingüística y partiendo de las redes neuronales hasta llegar a aplicaciones tan exitosas como la que estoy compartiendo en este momento. Entonces, ¿tienen alguna duda ahorita? ¿Algún comentario? Profesor, si me permite rápido, nada más ahí para la parte de redes neuronales, como bien cita, pues esto emergió por estudios fisiológicos, ¿no? Del cerebro, algo muy independiente a lo que es la computación. Y hay como, yo creo que como breviario,
un mexicano junto con Robert Wiener, pues justamente diseñaron los primeros, eh, que será como esquemas de lo que era una red neuronal, ¿no? El profe se llamaba Arturo Rosenbluth, y pues creo que en el Lima sus hijos o algo familiares ahí siguen, ¿no? Como herederos del conocimiento, o ahora ya de la computación, ¿no? Matemática. Desconocía el dato, la Sí. verdad es que es muy importante tu comentario y creo que sí debemos de profundizar un poquito más con respecto a eso. Ah, pues claro, sí, hay en Wiki, ahí está también, ¿no? Arturo Rosenbluth y Robert Wiener, que también no venía de bueno, sí, de las áreas de computación matemática, sino más bien también de la medicina. Sí, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, eh, el desarrollo de todo esto de las redes neuronales sí ha sido una revolución importante, pero también cabe decir de que todo este desarrollo, o sea, ya se tenía toda la teoría de redes neuronales, ¿no? Pero no se podía aplicar. O sea, por ejemplo, estamos hablando de los 80s, 90s, que no se podía aplicar porque había un problema tecnológico, ¿no? Entonces, también tiene que ver, está a la par el desarrollo de las investigaciones en torno al estado sólido, los circuitos integrados, la simplificación de los circuitos, más que nada, por ejemplo, el desarrollo del transistor, o sea, todo eso que tiene que ver con semiconductores, el desarrollo de la teoría de los semiconductores, fue una parte importante para que se esté llegando hasta este punto, ¿no? También el desarrollo de la paralelización de las tareas, es decir, el desarrollo del GPU, es muy importante. O sea, y se desarrolló de manera independiente, ¿no? O sea, los GPU no se desarrollaron pensando en que, sí, queremos resolver un problema y lo vamos a paralelizar. Realmente esa no fue inicialmente sus primeras problemas que se querían resolver, sino más bien estaban tratando de resolver un problema bueno, dentro de los videojuegos, ¿no? Estaba en ese entorno, pero no era un tanto un rollo de que se quisiera resolver un problema de inteligencia artificial en específico. Ahora, realmente las últimas aplicaciones relevantes que lo vemos al día a día ahorita con nuestras aplicaciones o con nuestras redes sociales que tenemos en nuestro celular, realmente es algo muy reciente. Eh, Uno de los temas que nosotros vamos a abordar es algo que se llama, es una técnica de vectorización que se llama Word2Vec. Esa técnica de vectorización se desarrolló apenas en 2010, 2012. Y toda esta técnica es una tesis doctoral, ¿no? O sea, y te das cuenta de que todas estas tecnologías, a pesar de que ya los tenemos aquí en las manos, son sumamente recientes y prácticamente los artículos que tú ves en torno a todos estos temas no tienen muchísimo y las limitaciones son simplemente la parte del procesamiento de los datos. Ahora, muchos dicen, no, el siguiente paso es la computación cuántica y ustedes ya van a ver en este momento que hay algoritmos o más bien redes neuronales pensadas para que lo resuelva una computadora cuántica cuando en realidad pues, ni siquiera podemos asumir que tengamos una computadora cuántica en este momento, ¿no? O sea, se dice que hay una computadora cuántica de 50 bits, qubits, unos cuantos qubits, pero realmente no tenemos una computadora cuántica que pueda resolver un algoritmo que tenga una aplicación real, ¿no? Sin embargo, ya hay modelos
Ya hay modelos de redes neuronales. Hay una red neuronal, hay redes neuronales que se clasifican, por ejemplo, que se llaman recurrentes, y ya hay algoritmos para que esas redes neuronales puedan ser entrenadas utilizando computadoras cuánticas desde un punto de vista teórico, ¿no? Entonces, lo que quiero compartir con todo esto es que muchas soluciones, más bien muchos, o sea, para los problemas que queremos resolver, muchas soluciones ya están teóricamente. El siguiente paso es, bueno, vamos a llevarlo a la práctica. Y hay una cierta tipo de limitaciones, ¿no? Idealmente, la paquetería, si nosotros fuéramos unos artesanos expertos en TensorFlow, o sea, cualquier idea que nosotros tuviéramos para resolver un problema, simplemente agarramos un paper y decimos, esta es la red neuronal, programamos toda la red neuronal completa utilizando TensorFlow, si nosotros ya tuviéramos todo ese conocimiento, y tan, ¿no? Sería la parte del entrenamiento. Pero todo ese proceso, pues realmente es desde un punto de vista de aplicaciones, ¿no? O sea, o sea, estaríamos simplemente haciendo la parte de alguna manera ingenieril. Eh, Sin embargo, en este momento, si ustedes están interesados en resolver problemas que están más para allá y que tengan que ver con, pues, en este caso, que la mayoría son matemáticos, hay problemas muchísimo más complejos que no se han resuelto y que probablemente no tengan aplicación a corto plazo. Sin embargo, hay una frontera entre la ciencia y ciencia aplicada. Entonces, por decir un ejemplo en específico, por ejemplo, un problema de clasificador, de múltiples clasificadores, es un problema actual y que las herramientas que se necesitan muchas veces son herramientas matemáticas demasiado avanzadas que un científico de la computación no lo va a poder resolver. Entonces, ahí nosotros tenemos una perspectiva de que a pesar de que ya hay herramientas que nosotros simplemente aplicamos, hay una perspectiva que nosotros ya de antemano vamos a tener por nuestra carrera, en este caso para ustedes de matemáticos, que van a poder atisbar más o menos de cómo se va a solucionar. Y entonces, teniendo todo esto en cuenta, pues lo que queremos realmente es querer reducir los problemas del procesamiento del lenguaje natural a un problema matemático. Digamos que a un contexto en donde sepamos cómo abordar el problema y proponer una solución. ¿Ok? Entonces ese va a ser el objetivo que vamos a tener en la siguiente media hora. Y entonces, para poder llegar y cumplir ese objetivo, va a ser necesario pues tener un background matemático. A ver, permítame tantito. Entonces regresamos a la presentación. Entonces, ustedes recordarán por sus cursos de álgebra lineal que un espacio vectorial se define utilizando estos 8 axiomas, ¿no? Una pregunta, ¿hay alguna persona de aquí que no haya llevado álgebra lineal?
¿Todos ya llevaron álgebra lineal? Sí, ya todos. Sí, parece que sí. Ah, bueno. Entonces aquí sí le voy a meter un acelerador. Entonces ustedes ya saben que se satisfacen los espacios vectoriales. Bueno, se cumplen estos 8 axiomas, que son muy importantes, que justamente estos 8 axiomas pues, nos permiten tener un objeto de estudio, ¿no? Y entonces pues aquí tenemos ejemplos de espacios vectoriales, como por ejemplo las eneadas, que son pues, objetos que en cada una de sus entradas tienen elementos dentro del campo. Tenemos el espacio vectorial de las matrices, el espacio vectorial de las funciones, los polinomios. Y bueno, en sí, pues nosotros tenemos definiciones muy importantes dentro de lo que es la álgebra lineal. Y una de las definiciones más importantes son la independencia lineal, ¿no? Entonces se dice que un conjunto de vectores, donde los vectores son elementos que pertenecen a nuestro espacio vectorial, y este espacio vectorial es un conjunto que cumple los 8 axiomas que ustedes ya en algún momento este, pues los conocen. Entonces cuando nosotros planteamos esta ecuación, tenemos n vectores y les hacemos una combinación lineal de estos n vectores y los igualamos a cero. Entonces, cuando tenemos esta ecuación y la única solución es tal que los escalares son cero, entonces decimos que los elementos de este espacio vectorial son linealmente independientes. Ahora, cuando nosotros, bueno, también decimos la dependencia lineal, que pues es la negación de lo que es linealmente independiente. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos de conjuntos que son linealmente dependientes. Entonces en este caso tenemos 3 matrices y resulta que esta combinación lineal es tal que los escalares por los cuales se están multiplicando las matrices pues resulta que son distintos de cero y por tanto este conjunto es un conjunto linealmente dependiente. Con base al uso del concepto de linealmente independiente, pues se desarrolla el concepto de lo que es una base. Una base es un conjunto que genera el espacio vectorial y además todos los elementos que pertenecen a la base es un conjunto linealmente independiente. ¿Ok? Ahora, resulta que la cardinalidad de este conjunto va a definir nuestra dimensión. Entonces, un espacio vectorial se va a decir que es dimensionalmente infinito si el número de elementos que contiene la base es una cantidad finita. ¿Ok? Y pues vamos a decir que es infinito si los elementos de este elemento de la base pues es una cantidad infinita. Entonces pues aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces el espacio vectorial 0 tiene dimensión 0. El espacio vectorial de las eneadas tiene dimensión n. El espacio vectorial de las matrices de m por n tiene dimensión m por n. El espacio vectorial de los polinomios de grado n a lo más n tiene dimensión n más 1. Y el espacio vectorial de todos los polinomios es dimensionalmente infinito. Y así tenemos muchos ejemplos. Ahora, pregunta. ¿Cuál es la base del espacio vectorial
que solamente tiene un elemento, y en este caso el elemento neutro. Pues el mismo elemento. O sea, Mm, el vector que tiene el mismo, que nomás contiene este elemento, perdón. no. O sea, Ah, este es el cero, ok. Pues el vacío. es el vacío. Algo que no comenté es que estos elementos, estos vectores, tienen que ser distintos del vector cero. Ujú. Estos elementos, para que sean linealmente independientes, tienen que ser distintos del vector cero. ¿Ok? Y entonces, en este caso, la base de este espacio vectorial es el vacío. Es raro, lo sé, pero pues tiene todo el sentido porque pues, tiene dimensión cero, ¿no? No tienes ningún elemento en tu base. Entonces, esto es, digamos que, pues así es la teoría el- de, del álgebra lineal, ¿no? Y bueno, resulta que cuando nosotros queremos estudiar con respecto a las propiedades de las diferentes estructuras que tienen los espacios vectoriales, pues se ve algo que se llama transformaciones lineales. Y entonces una transformación en lineal es una función que va de un espacio vectorial a otro espacio vectorial y cumple la propiedad de que abre sumas y saca escalares, ¿no? Entonces, si cumple estas dos propiedades, entonces decimos que es un, este, una transformación lineal. Eh, Aquí hay algo muy importante, es que esta función, bueno, los dos espacios vectoriales tienen como base el mismo campo, ¿no? Aunque puedas definir a lo mejor transformaciones lineales entre espacios vectoriales con distintos campos, pues el estudio es un poco distinto y entonces pues más bien lo que les pides es que para que puedas hablar de que esto es una transformación lineal, se tiene que hablar de que esta f es la misma para los dos espacios vectoriales. Y entonces aquí tenemos diferentes ejemplos de lo que es una transformación lineal, ustedes ya lo conocen. Por ejemplo, la derivada sobre los polinomios es una transformación lineal. La integral sobre las funciones continuas, donde el espacio de las funciones continuas son espacios vectoriales. Las rotaciones, las reflexiones y bueno, todas las herramientas las proyecciones también. Y entonces todo lo que hemos visto en su curso de geometría analítica pues es, es útil, ¿no? Para hablar de transformaciones lineales. Y entonces, bueno, dentro del álgebra lineal se define un objeto que se llama producto punto, o producto interior, o producto interno. Este producto interno, para definir un producto interno, pues es básicamente una operación binaria, y esta operación binaria actúa sobre dos elementos que pertenecen al mismo espacio vectorial, y una vez que tienes los dos elementos de tu espacio vectorial, pues para que sea producto punto tiene que cumplir estas cuatro propiedades. Tiene que ser lineal en la primera entrada, abrir sumas y sacar escalares. La conjugación, bueno, debe, o sea, debe de actuar sobre el conjugado. Es decir, que si tú conjugas el valor escalar de este producto interno, pues resulta que es como si tú le intercambiaras los elementos. Y si calculas el producto punto de un elemento consigo mismo, esta cantidad debe ser cero si solo si la cantidad, bueno, el vector es distinto al vector distinto de cero. Y pues aquí hay varios ejemplos de lo que es un producto interior. Y aquí tenemos, por ejemplo, el clásico, tenemos dos eneadas
y en este caso pues las eneadas pueden ser los números reales o los complejos, y entonces por eso aquí viene un conjugado, ¿no? Y entonces es multiplicar elemento por elemento, excepto que el segundo elemento debe estar conjugado, y de esa manera se define un producto interno. También las integrales, el producto de dos funciones, y al integrarlo en un intervalo, pues resulta que tiene las mismas propiedades como la de un producto interior. Y utilizando el producto punto nosotros podemos definir una norma, y básicamente las normas cumplen que al momento de sacarle la raíz cuadrada al producto punto, pues pues es una cantidad positiva y resulta que tiene ciertas propiedades, ¿no? Y con base a este producto punto y con base a la norma, pues se puede definir una métrica. Y ustedes ya a lo mejor lo han visto hasta el cansancio, de que debe de ser positiva definida, que debe de ser simétrica, que debe de cumplir la desigualdad del triángulo, y que es cero únicamente cuando se está evaluando los dos elementos, dos elementos que son iguales, y es distinto de cero si los elementos que se están evaluando en la métrica son distintos. Entonces, en resumen, el álgebra lineal nos da pues toda una estructura algebraica de cómo nosotros podemos comparar espacios, ¿no? De manera sencilla. Y sobre todo el álgebra lineal nos da las primeras herramientas de cómo medir distancias entre elementos, ¿no? O sea, medir cuál es la distancia entre un punto y otro. Y eso es muy importante a la hora de tratar de estudiar pues espacios que no necesariamente tengan que tener una estructura de espacio vectorial, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ustedes me podrían decir algún caso en donde tengan un espacio que no es un espacio vectorial y que sin embargo haya una métrica desde un punto de vista matemático. Podría ser, por ejemplo, los naturales con la métrica discreta, ¿no? Sí, sí, sí puede ser los números naturales. Pero también puede ser... Bueno, ¿tienen algún otro ejemplo? Los naturales con la métrica discreta, sí. Bueno, de hecho, sí, pues bueno, con la métrica inducida, ¿no? Bueno, la métrica usual de los números reales, el valor absoluto. Ese es sí es una métrica. ¿Pero qué otro? ¿Alguien? O sea, por ejemplo, puede ser la esfera. La esfera es un caso de que es no es un espacio vectorial la esfera, pero sí tiene una métrica. Un hiperboloide, un paraboloide, ¿no? Son espacios que no son espacios vectoriales, pero tienen una métrica. Ustedes pueden medir distancias, y de hecho esas distancias resulta que cumplen
las mismas propiedades de una métrica usual. Las sucesiones bueno, sí, las sucesiones. Ah, no, pero las sucesiones son espacios vectoriales, no, otra. Este mm, según yo, bueno, también pueden ser conjuntos. Ajá, sí, con los conjuntos. Sí, también los conjuntos pueden ser casos de espacios vectoriales. Bueno, no me los cuento. Resulta que hay una teoría que estudia espacios que no son espacios vectoriales, pero que tienen una métrica. Entonces, pues hay toda una teoría que se llama es todo lo que son los espacios métricos. Aquí viene una serie de ejercicios que esos ejercicios ya lo verán más adelante. Pero en sí... O sea, el análisis matemático. Sí, en análisis matemático nosotros vemos espacios métricos. Se estudia espacios métricos y ya desde una vista más general se puede generalizar el concepto de métrica y construir una topología y ver qué espacios con los que estás trabajando te puede inducir una métrica, pero nos vamos a quedar únicamente con los espacios métricos, ¿no? Y sí, en el análisis matemático se estudia espacios métricos. Es un objeto de estudio. En análisis matemático hay varios objetos de estudio, pero hay toda una teoría con respecto a los espacios métricos. Entonces, los espacios métricos son aquellos espacios que tienen una función binaria, y esa función binaria pues cumple las propiedades que nosotros ya habíamos enunciado con anterioridad, es decir, que su distancia, o sea, que la distancia entre dos puntos es igual a 0 si solo si los elementos son los mismos, es simétrica y se cumple la desigualdad del triángulo, ¿no? Y entonces aquí hay ejemplos de espacios métricos, ¿no? Como por ejemplo los números reales con el valor absoluto usual, los espacios euclidianos Rn con la métrica euclidiana usual, ¿no? Sacar su distancia y elevarlo al cuadrado y después de sumar cada elemento por elemento, pues, calcularle su raíz cuadrada. También está esta métrica, ¿no? Que es con únicamente los valores absolutos. También la métrica infinito, que aunque a lo mejor ustedes como matemáticos pues, en sus cursos de cálculo a lo mejor ya lo vieron, pero resulta que en inteligencia artificial estas métricas suelen ser interesantes e importantes. Aquí nosotros podemos definir una métrica sobre el espacio de las sucesiones. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una sucesión, bueno, el espacio de las sucesiones convergentes, ¿no? Absolutamente convergentes. Entonces, cuando tienes una sucesión que converge absolutamente y le calculas esta distancia entre dos sucesiones que convergen absolutamente, resulta que esto es una métrica. Esta es la misma que la anterior. Y bueno, con base a pues el concepto de sucesión y sí, bueno, la definición de métrica, pues se puede hablar de conceptos muy importantes como es la completitud, ¿no? Que si tú tienes una sucesión y esta sucesión pues resulta que le defines el límite utilizando pues el famoso poema de que para toda epsilon existe una n tal que la distancia del elemento límite menos cualquier elemento de tu sucesión tal que sea a partir de un cierto número tiene que ser menor que
epsilon y todo eso. Entonces, pues aquí las sucesiones son importantes, son funciones que van de los números naturales al espacio métrico. Y pues con estas sucesiones pues definimos el concepto de convergencia, hablamos de cuando una sucesión convergente es una sucesión de Cauchy, pero resulta que cuando estamos hablando de espacios métricos, no todas las sucesiones de Cauchy son convergentes. Entonces, pues cuando tienes que todas tus sucesiones convergentes son sucesiones de Cauchy y las sucesiones de Cauchy son en verdad sucesiones convergentes, entonces se dice que el espacio métrico es completo. Y esto es importante porque con los espacios métricos que son completos, nosotros ya podemos aplicar ciertas herramientas importantes que son usuales dentro del cálculo, ¿no? Como es el hecho de derivar o integrar. Y entonces, bueno, aquí vienen unos ejercicios que no los vamos a resolver. Pero cuando nosotros tenemos que esa métrica que nosotros definimos sobre el espacio métrico viene de una norma y además la métrica inducida por esa norma genera que un espacio completo, pues nosotros vamos a tener un espacio de Banach, ¿no? Y los espacios de Banach pues básicamente son espacios que tienen una norma y por tanto tienen una estructura de espacio vectorial. Y particularmente cuando tienes un producto interno y ese producto interno está sobre este espacio vectorial y resulta que cuando producto interno al inducir su métrica resulta que esa métrica es completa, entonces se obtiene que tienes un espacio de Hilbert, ¿no? Entonces esto es una manera general de, pues con respecto a esto de los espacios métricos, de qué propiedades tienen. Los espacios métricos es una cantidad de espacios muy muy grande, pero no es la más grande. Hay estudios con respecto a espacios que no son métricos, pero que nosotros nos vamos a reducir a espacios métricos, y dentro de esos espacios métricos hay una categoría más chiquita que son los espacios de Banach, y dentro de esa categoría más chiquita están los espacios de Hilbert. Y al punto al que quiero llegar y al que justo los animé a que llegaran y que me acompañaran hasta este punto es tratar de reducir el problema de procesamiento lenguaje natural a un problema matemático. Esto ya lo dije muchísimas veces. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Para poder hacer eso, debemos entender que el espacio de los strings con los que nosotros vamos a estar trabajando, con los que nosotros vamos a hacer un procesamiento de nuestros datos, debemos de entender que es en realidad un espacio métrico. Pero a ver, espérate. ¿Cómo que es un espacio métrico? Pues para construir el espacio métrico, pues necesitamos definir primero el conjunto, ¿no? Entonces, pues definimos de manera somera pues el espacio L, que está caracterizado por tener todos los caracteres usuales. En este caso vamos a jugar únicamente con letras minúsculas y mayúsculas, pues los caracteres numéricos y a lo mejor un guión bajo. Va a depender de qué es lo que queramos hacer, pero vamos a suponer que tenemos simplemente estos elementos. Entonces, con base en esto, nosotros podemos definir el conjunto de todas las palabras como una eneada, pero en este caso, pues nosotros vamos a hacerlo de manera pues ilimitada, ¿no? Y de alguna manera, pues es como una especie de sucesión en donde cada uno de los elementos
pues es un carácter que está aquí. Este guioncito más bien quiere representar un espacio, ¿vale? Simplemente para que nosotros podamos simplificarlo. Entonces, todos los textos que ustedes ven en los libros, los artículos, en el internet y todo eso, de alguna manera los podemos tomar y guardar como un elemento que pertenece a este espacio, ¿ok? Entonces, pues ya tenemos nuestro espacio métrico de todas las cadenas y lo que nosotros queremos hacer es darle la etiqueta de un espacio métrico. Entonces, la manera más sencilla para definir un espacio métrico sobre las cadenas, pues es utilizando algo que se llama la métrica de Levenshtein. Entonces lo que hace es esta métrica es medir la distancia entre dos elementos. Y resulta que esta métrica en efecto es una métrica como lo que nosotros vemos en matemáticas. Es positiva definida, es simétrica y se cumple la desigualdad del triángulo. Esa métrica de Levenshtein cumple esas propiedades. Y entonces con base en esto nosotros podemos decir que en efecto el espacio de las cadenas es en efecto un espacio métrico. Entonces, este es un caso particular de una métrica, ¿no? Pero nosotros podemos intentarles poner otro tipo de métricas para darle una estructura distinta, ¿no? Y lo ideal es que la métrica que nosotros le vayamos a inducir a nuestro espacio de palabras sea una métrica que nos guarde la información gramatical y semántica de nuestra información que está ahí sintetizada. Entonces, para llegar a esos puntos, pues normalmente se utilizan teoremas de encaje. Y entonces pues nosotros tenemos muchos teoremas de encaje. Unos famosos teoremas de encaje son los teoremas de embedding, de Nash. Y pues ustedes sabrán de que, por ejemplo, si nosotros lo que hacemos es inducir, por ejemplo, una métrica sobre nuestro espacio, lo que nosotros, al momento de que le ponemos una métrica a nuestro espacio métrico, lo que podemos hacer es agarrar nuestro espacio métrico del espacio de las palabras inducida con una métrica, encajarlo a un subespacio de un espacio vectorial de Rn, ¿no? Entonces, la problemática que nosotros vamos a tener a continuación y que eso va a ser la motivación para iniciar directamente al preprocesamiento del lenguaje natural es desarrollar técnicas para poder encajar el espacio de palabras en un espacio vectorial real con una métrica euclidiana. Es decir, nosotros de alguna manera aquí nosotros tenemos nuestro espacio de palabras y nosotros vamos a hacer un preprocesamiento para que al momento de que nosotros le induzcamos una métrica, esa métrica se pueda reducir simplemente a la métrica euclidiana, pero que nuestro espacio quede completamente encajado en un espacio métrico, un subespacio métrico metido sobre el euclidiano, un espacio que esté todo metido en un espacio vectorial real. Entonces ese va a ser nuestro objetivo y por tanto pues eso es lo que empezaremos a hacer pues la siguiente semana, ¿no? Meterle candela de cómo aprender estas técnicas y de esta manera ver cuál es el espacio métrico sobre el cual estamos trabajando, y una vez que tengamos el espacio métrico sobre el cual estamos trabajando, pues ya vamos a poder reducir los problemas de, por ejemplo, de traducción, de clasificación, de resumen de texto, de análisis de sentimientos. Lo podemos reducir simplemente a que nosotros queremos buscar una función que cumpla ciertas propiedades sobre ese espacio métrico sobre el que vamos a estar trabajando. Entonces, ¿qué les pareció esta motivación para empezar ya de lleno a
procesamiento del lenguaje natural. ¿Comentarios? Pues muy interesante. Que se pueda hacer un espacio métrico con las palabras suena muy interesante. Sí, y la verdad es que es muy interesante y como les digo, todo esto, esta teoría, bueno, por ejemplo, la métrica que aquí les mostré, es la métrica de Levenstein. Y de hecho, me gustaría que ustedes por su cuenta buscaran esa métrica de Levenstein, y que checaran que, bueno, se puede checar, de que en efecto es una métrica desde un punto de vista matemático. Y esa métrica ya tiene añísimos, ¿no? Eh, pero de las cosas más recientes, de las técnicas que les comenté de los embedding, justamente utilizan todo esto que les estoy comentando. Es decir, lo que hacen es inducirles una métrica sobre el espacio de palabras, pero para ello lo que hacen es un encaje del espacio de palabras sobre el espacio vectorial sobre el que les gustaría trabajar. Entonces, hay, por ejemplo, embeddings que lo que hacen es encajar todo el espacio de palabras en un espacio vectorial de dimensión 700, ¿no? Y entonces ahí tienen los diferentes elementos y, por ejemplo, quieren agrupar ciertos documentos en ciertas partes y de esa manera pueden hacer el proceso de clasificación, ¿no? Entonces viene todo esto, estos conceptos de clusterización y todo este show, ¿no? Y entonces todas las técnicas actuales de los embedding son justamente encajes, ¿no? Encajes, y lo que están haciendo es dotarle al espacio de palabras de una métrica de tal forma que nosotros lo podamos ver incluso como una figura geométrica dentro de nuestro espacio vectorial. Pero eso es una pregunta que en este momento no estamos totalmente listos para contestarla, pero pues más adelante nosotros podemos ahí explorar un poquito más. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Todo estuvo padre. Me asustó un poco la parte teórica, pero cuando puse el ejemplo ya dije, sí, se va a poner interesante. Aquí a este punto no se asusten mucho. No vamos a ver